Esperamos 3 minutitos. Vamos a dar comienzo. Recordamos que nos hemos quitado la mascarilla, bueno, para poder conversar y que se nos oiga bien, pero la sala recomienda, por favor, que todas las personas tengan la mascarilla puesta. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Yo espero que todas las personas que estén aquí hayan tenido la oportunidad de haber visto la expo que está abajo, que es la Expo Coraje, de la que tengo la suerte, el honor, el privilegio de ser autora. Yo soy Gabo Caruso, soy fotoperiodista, comunicadora visual, contadora de historias, como le querramos decir. Y desde hace 3 años estoy trabajando con Cora. Y digo trabajando con Cora porque este es un reportaje colaborativo, ¿no? Como me gusta llamarlo. Si bien no comenzó así, porque no sabíamos realmente lo que iba a pasar, lo cierto es que es un reportaje en el cual podemos decir que tanto Cora como yo, como su familia, construimos a diario. Estamos acá para hablar sobre todo de transexualidad infantil, usando el marco de la Expo, ¿no?, como excusa para hablar de un tema tan importante, sobre todo por estos días. Y está aquí conmigo Ana, la mamá de la protagonista, y también forma parte de Crisalis, que es la Asociación de Familias con Menores Trans, y está Jordi, que es médico de Transit, de CAT Salud. Así que bueno, gracias por estar aquí acompañándome. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, para comenzar nos gustaría contar un poco cómo fue la historia del reportaje para darle como un marco a lo que es el trabajo con Cora. Sobre todo contar, ¿no?, cómo comenzó nuestro vínculo, que creo que también habla un poco, ¿no?, de cómo se fue construyendo el reportaje. El reportaje comienza en 2018, yo hace unos años ya que había venido de Argentina, nací en Buenos Aires y había venido un poco, bueno, obviamente con mucho deseo de seguir aquí profundizándome sobre temáticas que me gustaran, que me interpelaran. Argentina tiene hace más de 8 años la Ley de Identidad de Género y en su momento, cuando esa ley se sancionó en Argentina, fue algo que a mí me impactó mucho, sobre todo en particular la historia de Luana. Luana es la primera niña trans que es argentina en el mundo en poder cambiar su nombre registral y su sexo en el DNI, sin procedimiento judicial. Todo eso sentó un precedente muy fuerte para toda Latinoamérica. Obviamente en Argentina fue una revolución y a mí esa historia me conmovió muchísimo. Nunca conocí a Luana, debo decirlo. Yo en ese momento
hacía un posgrado en curaduría y comunicación del arte y en realidad lo que hice fue un trabajo de investigación y por cosas mágicas de la vida ideé una suerte como de exposición sobre la historia de ella, imaginaria, ¿no? Y muchos años después, cuando llego aquí a Barcelona, tengo ganas de comenzar a trabajar justamente sobre temáticas LGTBI, especialmente transexualidad, y me puse a buscar en Google, porque claro, cuando sos nueva en un lugar no conoces a nadie, y me puse a buscar asociaciones de familias con menores trans, así como sabía que en Argentina estaba Infancias Libres, que es esta asociación de Gabriela Mansilla. Dije, aquí tiene que existir también. Y tuve la suerte, la magia, el privilegio de que en un momento me contesta alguien del otro lado, cosa que ya es muy guay, y me dicen, bueno, qué era lo que necesitaba, quién era yo, por qué quería trabajar con esto. Y a raíz de esa charla me dicen, bueno, te voy a pasar el contacto de una familia, y así es como aparece en mi vida Ana. No sé si te acordás de nuestro primer WhatsApp. Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué te acordás? Además te presentaste como Gabriela. Gabriela. ¿Y sí. ¿Qué te acordás? Bueno, que querías iniciar un trabajo para visibilizar la infancia y adolescencia trans y sus realidades, y que te era muy importante el contacto directo con la pequeña, en este caso, y que si teníamos predisposición para ello. Total. Creo que ese día charlamos como 1 hora por teléfono, sí. Y más o menos a los 15 días la conocí a Cori por primera vez. Conocí a Cori en su casa. Sí, ¿no? en casa. ¿Te acordás cómo fue? Sí. Que me asustó, sí. Me hizo una broma. Sí. Cori me asustó en el salón y enseguida me invitó a jugar a su habitación. Entonces, bueno, un poco, ¿no? Como todo lo que yo traía en la cabeza de preguntas y esquemas y cosas que quería hacer, obviamente Cori me pasó por encima y me propuso algo completamente distinto y fue mágico, fue espectacular. Bueno, y estuvimos ahí un buen rato, ¿no? Sí, bueno, la idea, claro, teníamos la idea de, como dice ella, Cora lo trastocó todo, ¿no? Desde su inocencia, su forma de ver la vida. Ramón y yo, que está aquí Ramón, el papá, le habíamos explicado que venía una persona pues a saber un poquito para poder visibilizar y ella se mostró predispuesta. Pero claro, teníamos un poco una estructura de, bueno, vendrá, nos preguntará a Ramón y a mí cómo hemos afrontado esta situación. A Cora pues le preguntará cómo se siente desde que es reconocida como la niña que es y que siempre ha sido. Pero claro, Cora no reaccionó así. Cora entró Gabo, ella se había escondido, le pegó un susto, bueno, intentó asustarla, claro. No, me asustó. Y inmediatamente se puso a jugar con Gabo, o sea, le dijo, ven a mi habitación, te la voy a enseñar, este es mi unicornio, este es mi cama, este es mi vestido, estas son mis uñas pintadas, y ahí lo trastocó todo, la verdad que sí. Sí, a través de sus juguetes como que me fue mostrando, ¿no?, su mundo. Y ese día, ¿no?, fue como una pequeña semilla, ¿no?, en nuestra relación, en nuestro vínculo. Yo me fui claramente de ahí muy, muy enamorada. Y dejé pasar unos días para no quedar muy ansiosa. Y le volví a escribir a Ana a ver si podía volver a pasar un tiempo con Cora. Y siempre cuento esto porque me encantó. Porque Ana me contestó, bueno, le he preguntado a Cori y Cori me ha dicho que no tiene ningún problema y que le encantaría. Y a mí eso me encantó, fue una respuesta muy poco adultocéntrica. Cuando estamos trabajando al final con infancias estamos tratando, ¿no?, de poner el foco en eso, ¿no?, en la autonomía de las infancias, y para mí era importante que el enfoque del reportaje que yo soñaba viniera por ese lado, ¿no?, por una idea ideológica de que las infancias tienen voz, tienen voto, tienen decisión y forman parte de la transformación del mundo. Es decir, no hay por qué pensar, ¿no?, que no sé por qué a veces las personas adultas estamos empeñadas en creer que la transformación del mundo está a cargo de las personas que pasamos determinada edad. Creo que para mí era muy importante eso, ¿no?, en el reportaje. Y me interesaba además la infancia trans, específicamente, justamente por eso, ¿no?, porque la infancia es ese lugar en el que todo puede transformarse. Digo, en general,
Las niñas vienen a suspender todas nuestras certezas y yo utilicé mucho ese motor para el reportaje porque quien ha visto la expo o ha leído cosas acerca del reportaje sabrá que hago mucho hincapié en las preguntas que hace Cora y que hizo Cora a lo largo de su vida. Para mí fueron preguntas brújula, ¿no? Siempre la pregunta es muy rompedora y en la infancia, ¿no? La infancia es ese espacio potente para la pregunta. No porque después en la vida no podamos preguntarnos cosas, pero sí que es cierto que en la infancia es como un lugar potencialmente muy idóneo para hacernos preguntas claves y para cuestionar, sobre todo, ¿no? La pedagogía de la pregunta como un espacio para cuestionarnos, y creo que en eso en la infancia es algo que a mí me maravilla. Y me encantó cuando Ana también ese día me contó de las preguntas que le hacía Cora antes del tránsito, ¿no? ¿Cuáles eran? Bueno, respecto a la reflexión que hace, es algo que a mí Cora, desde la posición de madre, persona adulta también, me hizo llegar a esa reflexión, ¿no? Yo desde el 2014, Cora nació en el 2011, y desde el 2014 bueno, en la expo lo podéis ver, he compartido cosas con Gabo que están en la expo y que incluso el primer día cuando se inauguró la exposición a mi familia, que tengo parte aquí y no puedo hacer otra cosa que me voy a permitir el lujo de decir que tenemos una familia espectacular, que han estado a nuestro lado y sobre todo al lado de nuestra hija, acompañándonos y dándonos la mano, y eso lo tengo que decir. Y siguen estándolo y sé que lo van a estar. Pues yo empecé a darme cuenta que mi hija me hacía muchas preguntas y ahí fue cuando abandoné mi espacio de persona adulta y empecé a reflexionar y a decir y a ser capaz de decirle a mi hija en aquel momento, en el 2014, cuando ella tenía 3 años apenas, que mamá no tenía respuesta a eso, que tendríamos que mirar y esperar, porque ella me preguntaba si de mayor podría ser una niña, yo lo iba apuntando todo, y cuando me he ido, con lo de la familia me emociona, y bueno, que incluso hay cosas en la expo, perdón, que el día de la inauguración tuve que decirle a mi familia que las iban a ver por primera vez, como es mi libreta, que le he escrito cosas a Cora, he ido escribiendo cosas, o esas preguntas que están ahí reflejadas en esa pantalla de televisión, ¿no? Y me las fui escribiendo porque ella fue quien me despertó esa necesidad de reflexionar, ¿no? Es decir, estas preguntas que me está haciendo mi hija, ¿por qué son? Primero, porque no tenía ninguna información sobre identidad de género, sobre transexualidad, teníamos 0. Y después, bueno, pues saber que como persona adulta, como madre, era incapaz de poder responderlas, y que a pesar de todo los prejuicios interiorizados, ¿no?, por la cultura que tenemos, no podía darle la respuesta que seguramente a mí me hubiera salido, ¿no? Es decir, pues no, de mayor no puede ser una niña, ¿no? Esto es lo primero que te viene, ¿no? Y sí, me las fui apuntando porque las iba escribiendo y yo las miraba muchos días, las compartía verbalmente con Ramón. Bueno, pues hoy me ha dicho que si podrá ser una niña de mayor. Me ha dicho que cómo se hacen las personas, mamá. A mí se me podría hacer otra vez. Ante estas preguntas, pues no tiene respuesta. Quizás sí que la hubiera tenido, ¿no? Es decir, no te podemos hacer otra vez. No puede ser una niña. Pero no me atreví nunca a decirle esto porque sabía que algo estaba sucediendo. A pesar de mi desinformación, algo estaba sucediendo. Es que recordemos además que el primer lugar de exclusión de una experiencia trans fue la familia, ¿no? Históricamente ese lugar de supuesto refugio, de amor responsable, de acompañamiento, fue el lugar que muchas veces
excluía y condenaba a la violencia, a la calle. Me parece que eso es como de las cosas más rompedoras, además, que yo vi en la infancia, justamente, ¿no? La infancia trans viene a decir eso, viene a decir, este sistema cis heteronormativo está cambiando. Y está cambiando justamente también porque estamos recibiendo acompañamiento de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras hermanas, hermanos, hermanes. Y eso es lo que también hace muy fuerte, creo, al tema de la transexualidad infantil, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, del tránsito, hablamos también de toda una familia que hace el tránsito. ¿Vos sentís eso, Ani? Sí, el tránsito lo realiza toda la familia. El concepto de… A mí me gustaría aquí aclarar algo también, que cuando hablamos del concepto de familia, no hablamos solo de las personas tutoras legales de aquella persona menor. Sino hablamos también de toda la familia, lo que son abuelas, abuelos, tíos, tías, tíes, primas. Toda la familia hace el tránsito social, porque al final es un proceso que tiene que pasar toda la familia, un principio es un shock. Después es una adaptación, ¿no? Primero es un shock, después es una fase de entender y después de acompañar, ¿no? Y evidentemente tienes que salir a la calle también, tienes que hacer tu propio proceso y también hacia el exterior, ¿no? Aquello que le dicen, bueno… salir del armario como familia, ¿no? Total. Por ejemplo, Cora, cuando fue el primer día al colegio y ya habíamos informado de que a su clase, a la familia, que Cora es una niña, que su nombre es Cora, que todo el mundo se tenía que dirigir a ella en femenino y por su nombre, pues al otro día ella fue al cole y ya a ser reconocida como tal. Pues su padre se pidió 2 días de vacaciones, yo también, y nos dedicamos ¿a qué? A ir a la frutería, a la panadería, a la carnicería, a la papelería, a todos aquellos lugares donde posteriormente que saliera del colegio no íbamos a dejar de ir. Pero sí que teníamos que informar que a quien habían conocido como tal persona, bueno, con tal nombre, porque la persona es la misma, a partir de hoy la tenían que reconocer como Cora en femenino y tenías que ir a decirlo porque no querías, tienes que defender el proceso identitario de tu hija en todo momento y además lo tienes que hacer llena de miedos por cómo va a reaccionar el entorno, pero también demostrando seguridad y firmeza, ¿no?, de que vas a defender su proceso identitario y de que vas a acompañarla. Y al final esto no lo hace solo las personas tutoras, también lo hacen el resto de la familia, ¿no? Y por eso es tan importante ese entorno que acoja y acompañe, porque al final, en este caso, un padre o una madre, evidentemente que lo pueden hacer. Y hay familias, padres, madres, padres que se ven que tienen que apartarse del resto de la familia porque no les acompaña, ¿no? Y esto es muy importante también, el acompañamiento que reciben estas personas. Tal cual, sí, dejar de ligar el tránsito con la soledad, ¿no? Que en general, desde los medios de comunicación, y esto hay que decirlo, durante mucho tiempo… toda la visibilización que hubo del colectivo trans a menudo ha generado denuncia y pedidos de justicia frente a un montón de desigualdades y cosas que este colectivo sufre hace años, pero también ha propiciado muchas imágenes estigmatizantes. Digo, es muy común que mucha gente asocie transexualidad con soledad, exclusión, pobreza, te vas a quedar sola, ¿no? Y eso es un poco también lo que venimos a decir con esta expo, que eso no tiene por qué ser así, que eso claramente está cambiando, que lo están cambiando las nuevas infancias, que están creciendo libres, autónomas, gracias obviamente a una familia que, como Ana, en ese parque se agachó a escuchar lo que Cora
que todavía no era reconocida como Cora, tenía para decirle, ¿no? Esta famosa frase de Cori de "a mí nadie me ve", que imagino que la llevas clavada todavía. Sí, esta es una situación y una frase que pasarán muchísimos años, yo creo que toda mi vida, y tengo, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en esta situación que estamos comentando hoy, pues todo el mundo tiene aquella forma de expresar, ¿no? Que se dice que tenemos cajoncitos en nuestro corazón, ¿no? Y que vas guardando ahí cosas. Pues esta situación, esta frase y esa expresión de mi hija la tengo guardada única y exclusivamente en un cajón de mi corazón y va a ir conmigo siempre. Y es algo que me emociona siempre por la situación, por su expresión y por su frase precisamente, ¿no? Pasear con una niña de 4 años por el parque antes de llevarla al colegio y que te diga: mami, no tengo suerte porque mis amigas son niñas, todo el mundo las ve y a mí nadie me ve. Bajar la mirada y yo soy madre de 3 hijas, tiene 2 hermanos mayores, 2 chicos cis, y la tengo a ella, es la pequeña. Y jamás había visto, luego también tengo la experiencia de mi hermana pequeña que está por aquí y siempre la he tenido pegada, y jamás he visto una expresión tan triste en una persona menor, jamás. Y claro, aquello me hizo agacharme a su altura y decir: bueno, ¿qué necesitas? Que esto lo vamos a solucionar. O sea, todas las preguntas anteriores fui incapaz de responderlas, pero aquella afirmación de ella fue lo que a mí me hizo despertar y decir: hasta aquí hemos llegado, hay que decírselo a papá y esto lo vamos a solucionar. Es evidente que algo así no se puede poner en cuestión, no se trata de un capricho, no se trata de un juego, es que es realmente quien es una niña, es Cora. Como dice mi madre, soy la abuela de la Cora. Así como todas las personas en esta sala, seguramente, si nos preguntamos, ¿no?, quiénes somos y desde qué edad sabemos quiénes somos, no sé, yo soy Gabo desde, no sé, es que no sabría ni decirlo, desde siempre, digo, y no tengo a alguien, ¿no?, que me esté ahí cuestionando, preguntándome: ¿estás segura, Gabo? ¿Pero querés volver en unos meses a ver si sos Gabo establemente? Claro, digo, ¿no? Como... Esto es muy importante y aquí me gustaría que ya se lanzara Jordi, que bueno, en Transit hacen un trabajo excelente y además tenemos la gran suerte en Crisalis que contamos con el apoyo incondicional, la coordinación incondicional siempre del servicio de Transit, que bueno, ahora Jordi lo puede explicar muchísimo mejor que yo, por supuesto, de cómo las infancias trans se reafirman y se reafirman, insisten y nadie, yo creo que nadie mejor que Jordi para explicarnos esto. Te cedo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en Transit somos un servicio que damos atención a personas trans de cualquier edad y de cualquier vivencia de género, y probablemente lo verdaderamente nuevo, rompedor de Transit, es que no hacemos nada. Somos un servicio y cobramos y no hacemos nada, pero no hacer nada da un trabajo tremendo, porque no hacer nada significa respetar la historia de la personita que hay delante, tenga la edad que tenga. No hacer nada significa acompañar sin dirigir, significa estar creando un espacio seguro donde esa persona no tenga que hacer creer su historia, sino que su historia, si está ahí, es creíble, punto. Por eso digo que el gran esfuerzo de hacer un sistema de acompañamiento a la salud de las personas trans consistía en dejar de hacer daño a las personas trans con un acompañamiento tutelador, con un acompañamiento adultocéntrico, en que los niños todavía no saben y los adultos, ¿por qué no lo han dicho antes?, ¿no?
Yo quiero lanzar un poco la reflexión de haceros pensar, de romper un poco esquemas y decir, ¿alguien de aquí sabe lo que es una persona trans? No. Venga. Lo hacemos al revés. ¿Alguien de aquí no es una persona trans? ¿Hay alguien aquí que no se identifique como persona trans? Vale. Y, Cristina, ¿cómo sabes que no eres una persona trans? Pues porque me identifico como género mujer y nunca he tenido ninguna duda en cómo me siento y quién soy. ¿Y cómo sabes que eres una mujer? ¿Quién te dijo eso? Es lo que siempre decimos, ¿no? Es el constructo social, ¿no? La sociedad finalista en la que estamos, que te va marcando los cánones y tú te sitúas más pues, a un lado o a otro, dentro de nuestra desinformación, ¿no? De cuando somos pequeños. Nadie te lo dice en el mundo cis, que es el más mayoritario, ni te planteas esas cosas, ¿no? En cuanto a ser una persona trans, entiendo que es una persona que no se identifica con sexo asignado. Vale, esa es la palabra que quería. El sexo asignado. O sea, hay como algo que asigna sexos o géneros, mejor dicho, ¿no? Pero ¿quién asigna eso? ¿No? ¿Quién lo asigna? Lo asigna una sociedad que tiene como dos cajones binarios que además tienen que ir relacionados con un sexo biológico, ¿no? Por tanto, si yo tengo un pene, me asignan, por no decir me imponen, que tengo que ser un niño. Y ser un niño implica cumplir todos los mandatos de la masculinidad, porque ser un niño femenino tampoco está bien. Hay que ser un niño, por supuesto, hay que ser heterosexual, monógamo, reproducir el modelo de familia y demás. Esa imposición nos hace cis si no nos enfrentamos a ello y nos hace trans si nos enfrentamos a ello. Pero en realidad no existen las personas trans, como no existen las personas cis. Existe una imposición de género y hay quien se reconoce en esa imposición y quien no. A quien sí le llamamos cis, a quien no le llamamos trans. Si no hubiera esa imposición de género, las personas seríamos personas que a medida que crecemos nos sentiríamos más representadas por un modelo, por otro. Alguien diría, soy un hombre pero vivo en femenino. Alguien diría, soy una mujer pero vivo en masculino. Es decir, habría un espacio de libertad, pero no lo hay. Es un espacio totalmente impositivo, ¿no? Desde que sabemos los genitales de una persona le estamos imponiendo un género. Bueno, un poco en Transit lo que hacemos precisamente es abrir ese espacio de decir, ¿quién sientes que eres? Eres. Y ya está, ¿no? Como decía Cristina, bueno, yo me siento mujer porque había un modelo externo que llamábamos ser mujer y, bueno, me representó. Pero no podemos explicar mucho más nuestro género. Simplemente, pues, es un sentimiento, ¿no? Pues yo siento eso. A partir de aquí puede haber esa parte como más política en que cuestiono el género, cuestiono los derechos, las igualdades, bla, bla. Pero no estoy cuestionando quién yo soy, estoy cuestionando mis privilegios o mis derechos, ¿no? Por tanto, bueno, os invito a eso, a haceros la pregunta de cuál es mi género y por qué, y os daréis cuenta que en realidad es un tema de enfrento al sistema o no y en qué grado, ¿no? En qué grado mi identidad se adhiere a lo que me ha dicho que se espera o no. Claro, yo tengo el enorme privilegio de trabajar con personas que tienen la infinita fuerza y valentía de ser, de ser ellas por delante de la sociedad entera. O sea, una personita como Cora, que siendo un taponcito así, dice, yo soy una niña. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué potencia personal necesita una personita para decir eso? ¿No? Y no me enrollo más, va. Sí, no, genial. Pienso, ¿no? Esa potencia, que es un poco también la frase de Preciado que está en la expo abajo, ¿no?
el tránsito, el cruce, no como debilidad, sino justamente eso, como potencia. Y por eso también titulamos esta expo Coraje, por la etimología, ¿no? Por esto de poner el corazón por delante. Me acuerdo cuando le pregunté a Cora qué le recomendaría a otras niñas trans que estén en su misma situación y que no hayan hecho el tránsito, que no se lo estén pudiendo decir a su familia. Y ella, con completa seguridad, dijo que lo sigan diciendo. Y si les dicen que no, que lo sigan diciendo. Y si les dicen que no, que lo sigan diciendo. Digo, es una infancia rompedora, total. La infancia trans viene a hacer una verdadera revolución, ¿no?, de género, y coincido tanto con esto de Jordi, faltaba más, ¿no? Digo, ¿no?, por esta pregunta, ¿no?, tan profunda del quién soy. Pienso en cuando hicimos las visitas guiadas a infancias, a cuarto y quinto grado, que cuando llegan a la parte de las preguntas de Cori, en la tele, en la exposición, hacemos así como un viaje en el tiempo, como si estuviéramos en la habitación de Cora entre los 3 y 5 años, donde ella se iba a dormir y hacía todas estas preguntas a su madre antes del beso de buenas noches. Y invito a que respondan las preguntas de Cora, y no hay una sola pregunta que sea no. Digo, esta no es solo Cora, ¿no? Esto que decía Ana, que está haciendo el tránsito, digo, es todo un nuevo pensar de estas infancias, ¿no? La infancia como un proceso vivo que viene a decir, sí, claro que puede, sí, Cora, por supuesto que podés tener una falda para tu cumple, podés ser niña teniendo pene, podés ser niña cuando seas mayor, sí, te va a conocer quien quieras que te conozca. Y a la pregunta de quién inventa a las personas suelen responder, Cora, ¿te inventás a vos misma? ¿No? Es un poco eso. Claro, lo que cuando les preguntas, ¿no?, sobre todo a las infancias trans, ¿no?, la pregunta que le hizo Gabo a Cora, ¿no?, de ¿y qué les dirías a otras niñas?, ¿no? Pues dicen, no, que insistan. Es que es eso precisamente. Insisten y persisten y siguen. Y no paran, porque no hay nada más importante en una persona que es su identidad, quién es, y ser reconocida como tal. Y esto es lo que por algunos sectores de la sociedad se pone en duda, ¿no?, en las infancias. Y si vives esa realidad, eres muy consciente que es imposible hacerlo, porque si vemos los agentes de socialización, todo el mundo creamos unas expectativas en el momento en que nos dicen, como bien comentaba antes Jordi, ¿no?, esas 2 cajitas del género donde hemos de encajar sí o sí, y bueno, pues vas a tener un niño o vas a tener una niña, ¿no? A partir de ahí, todo el entorno se crea unas expectativas hacia esta persona. Se le asigna en función de si nos han dicho es un niño o una niña, se le asigna un nombre, ya nos vamos dirigiendo con ese nombre, en ese género, compramos la ropa de determinados colores, decoramos la habitación, vamos comprando juguetes también. Cuando nacen, también lo que hacemos. Hay un vídeo que a mí me gusta mucho que se llama La mente entre pañales y se puede encontrar en YouTube y dice mucho. No lo voy a revelar por si queréis verlo, pero incluso nos atrevemos a tratarles diferente. O si lloran, los bebés lloran igual, o sea, el llanto, ¿no? Pero si le han asignado sexo masculino, ostras, cómo llora, ¿no?, qué enfadado está, que no sé qué, y nos atrevemos a cogerle y lanzarle al aire y a ponerle de pie y que salte, y si es una niña, o creemos que es una niña, le acunamos, uy, llora porque tiene frío, fíjate qué llanto tiene, ay, mi princesita. Y todos estos agentes de socialización van influyendo, son inputs que le llegan a la persona. Y las expectativas que vamos creando también. Y le seguimos tratando de esta manera. En la forma de vestir, en la escuela. ¿Cómo ven los dibujos animados, las series de dibujos animados? Princesas, príncipes, la princesa es la que es salvada, el príncipe es el fuerte.
el campeón, el que cuida, el que siempre va. Anuncios de televisión, exactamente igual. Los juguetes, todo igual. Pero, y esto le va llegando, y le va llegando, y le va llegando. Pero a pesar de todo eso, estas infancias te dicen, no, es que no me representas, que yo no soy esta persona. Yo no soy quien tú crees que soy. Y esto no se puede poner en duda de ninguna de las maneras. Somos las personas adultas las que las estamos poniendo en duda, las que estamos haciendo que encajen en esa caja del género binaria y que cumplan con esos estereotipos de género. Y nos cuesta que nos salga alguien que nos han dicho que es un niño, que nos salga con una diadema a la calle o con unas gafas de la Barbie que parecen la mosca de la tele y va con las gafas y salen felices, pero somos las personas adultas las que salimos con esa incomodidad a la calle y las que tenemos, porque somos quienes afrontamos también los comentarios, las miradas, pero hay que dejar que sean libres, que puedan expresarse. Y a partir de ahí, si tienen algo que decir, lo dirán. Me acuerdo perfectamente, otra de las situaciones que no me olvidaré nunca, aquel día cuando le dije a Cora, bueno, vamos a solucionarlo. Y tardó 2 días en decírselo a papá y todavía, bueno, no sabemos bien por qué, porque a su padre lo había maquillado, jugado a muñecas y su padre le había traído muñecas y de todo, pero a papá le costó un poco más de decirlo, 2 días, y Ramón me llamó y me dijo, me lo ha dicho llevándolo al cole. Perfecto, cariño, vamos a ver. Llamamos a su pediatra, la de toda la vida, porque no teníamos información, y ella nos dijo, mira, no tengo, sí que le habíamos dicho, aquel día fui yo sola, el día que se lo dije, que tenía 3 años, le dije, algo está sucediendo, doctora, porque me hace estas demandas. Bueno, deja que pase, que es pequeña, a ver qué pasa. Y ya le dijimos, es que nos ha dicho esto y además llevamos 2 meses que siempre está muy feliz y 2 meses que está muy irascible, come menos, duerme peor, no sabemos qué está pasando. Y nos dijo, no tengo ni idea de todo esto, dejarme unos días que busco a ver. Y tuvimos la suerte que incluso en domingo nos llamó por teléfono, nos dijo llamar a Transit. y llamamos el lunes y nos recibió la doctora Rosa Almirall. Y estuvo 2 horas con Ramón y conmigo. Cora no ha pasado. Cora conoce a Jordi, conoce a Rosa, conoce a todo el equipo de Transit, pero por el activismo que llevo, no porque ella no ha pasado por Transit todavía. Pasamos su padre y yo. Y aquel día fue muy importante para Ramón y para mí y para el resto de familia cuando ya les pudimos explicarlo, porque necesitábamos a alguien que nos dijera que lo estábamos haciendo bien, que realmente las dudas que teníamos eran por desconocimiento, pero que el espacio que le habíamos dejado de confianza, de que pudiera expresarse como quisiera, era lo que realmente había hecho que ella confiara en el entorno y que cuando venían los reyes pues no había problema en que su tío, su tía, su prima le trajeran la muñeca que pedía, los anillos que pedía, y que eso había sido lo que le había dejado poder exteriorizar y decirnos quién realmente es y sus necesidades, ¿no? Y los miedos al final es de las personas adultas, de cómo voy a afrontar esto, cómo voy a hacerlo. ¿Voy a ser capaz de hacerlo bien? ¿Alguien le va a hacer daño? ¿Cómo va a ser salir a la calle con nuestra hija? Y esas miradas le van a hacer daño, le van a hacer algún comentario, porque yo estoy dispuesta, o la familia estamos dispuesta a afrontar lo que tengamos que afrontar, pero a ella no.
a ella, que no la toque, no la roce ni el aire, ¿vale? Que nadie la ponga en duda. Y al final eso es lo que realmente te hace despertar, ¿no? El tener a personas, como es el servicio de Entransit, ¿no? Que no cuestionan nada y que te ayudan a dar ese impulso, seguir adelante y darle el espacio que tiene que tener, ¿no? Que al final es su vida. Yo, después de tener a mi segundo hijo, por circunstancias de la vida, llegué, yo creo que la palabra madre, sobre todo la palabra madre, no más que la de padre, está súper valorada. Súper valorada. Evidentemente yo a mis hijos les quiero más que a nada en este mundo, ¿no? Pero es que también quiero a mis hermanas, a mi hermana, a mi hermano, a mis sobrinas, a mi madre, a mi padre cuando lo tenía y ahora no lo tengo, pero también le quiero. Y también daría todo por ellas, ¿no? Entonces he aprendido como madre a que mis hijes, perdón, son míos sentimentalmente, pero no son mi propiedad. Y ese es un gran error que se tiene. O esto de la madre leona. Yo no soy ninguna leona. Yo esto lo haría por mi hermana, por mi hermano, por mis sobrinas, por mi marido, por una amistad. Lo haría exactamente igual. Y hay quien no se lo cree, pero es que es así. Entonces, yo lo que tengo que ver es que mi hija es una persona individual que tiene que vivir su vida, que no tiene que vivir la mía, ni la que quiera el resto, sino la suya, y respetarla. Y que por muy madre suya que sea, no puedo ponerla en cuestión ni decirle cómo tiene que ser, ni cómo tiene que vivir. En el momento en que entendamos esto, yo creo que podremos avanzar un poquito más. Esto, entre otras cosas, claro, por supuesto. No, pienso en esto, ¿no? En este concepto adultocéntrico del que estás hablando al final, de la infancia como una tabla rasa o de preparación para la vida adulta, ¿no? De gente incompleta, inmadura, que no sabe, que le falta crecer, que le falta experiencia. Y es un poco, ¿no?, lo que estás poniendo en cuestionamiento. Y acá también aprovecho para algo que dijiste, ¿no?, que está bueno aclararlo, que siempre lo digo en las visitas guiadas sobre todo y en los pies de fotos de la expo, quien conoce un poco más el reportaje, porque bueno, acá obviamente hay una parte pequeña del reportaje, pero tenemos mucho más, que los objetos o juegos, vestimentas que pusimos de Cori, que usa Cori por supuesto, son las elecciones de Cora. Digo, en ningún momento estamos queriendo reforzar ningún binarismo ni diciendo que los juguetes, los colores, la ropa tiene género, sino que simplemente son los objetos que Cora se dio con profunda generosidad, excepto el unicornio que le costó un poco. Está preguntando si te vas a quedar con la caja. Digo, no se la queda. Para la expo, porque nos parecía que, bueno, que al final las fotos solas de mi trabajo no alcanzaban a contar una historia tan rica, ¿no? También es la importancia, ¿no?, de poder darnos cuenta cuando para contar una historia es necesario movernos un poco, ¿no?, y dar espacio a otras piezas que quizá dan mucho más cuenta, como por ejemplo también está expuesta la carta, ¿no?, que Rosa Almiral escribe desde Cat Salud, como también la carta del colegio. En la primera estación de la exposición, y aprovecho esto también para hablar algo que mencionábamos antes, hay fotos previas al tránsito de Cori. En un momento dudamos si ponerlas, si no ponerlas, y la verdad es que dijimos, ¿no?, es parte de un proceso vital. Sí, y además Cora las quiso poner, porque le preguntamos, y lo bueno que tiene Cora es que luego esto me gustaría también que Jordi pudiera comentar sobre este tema, ¿no? Se tiene la idea de que las personas trans, aquí hablamos desde las infancias hasta las personas adultas, ¿no?, que la etapa anterior a hacer el tránsito es como si quisieran borrarla, ¿no? Y no es así, cada persona tiene su propia forma de vivirlo, ¿no? Y
Y en las infancias cada vez nos encontramos más, en las infancias que están acompañadas, que han vivido esos entornos de confianza y de seguridad, ¿no?, en sus familias, que no tienen problema. O sea, ella, por ejemplo, cuando le dijimos, Cora, ¿te importa que pongamos estas fotos en la expo? Porque siempre hay que contar con Cora, para todo. Es su vida. No estoy poniendo una foto mía, estoy poniendo una foto de mi hija, por lo tanto tendrá que decidirlo ella, si le apetece o no. Y dijo, sí, pues sí, estoy muy guapa aquí. Es que ella le enseñas una foto de cuando era, antes de hacer el, claro, dices, cuando era pequeña, es que hizo el tránsito muy pequeña, pero antes de hacer el tránsito, y se ve con su pelo corto, su camisa de cuadros, que cada vez que lo pienso digo, ¿por qué le compramos una camisa de cuadros? Pero bueno, lo siento, ¿sabes? O sea, no volvería a pasar, no tendré más hijes, pero bueno. Está guapísima igual. No, Jordi lleva una de cuadros porque le gusta. Y rompo una lanza por las camisas de cuadro en chicas, ¿no? Sí, sí. Chicas, pero, podéis llevar pero cuadros. Es que a Cora no le gustaban las camisas de cuadro, le gustaban las faldas de... Y se ve ahí y dice, qué pequeña era, ¿eh? Y mira, estoy guapa, ¿eh? O sea, es que ella se da igual como esté. Entonces dice, sí, ¿por qué no la...? Claro, es que ella lo único que no quiere es su nombre, el nombre ahora el que tiene registral es Cora, ¿no? Pero el nombre que le asignamos al nacer, este sí que dice que no lo quiere decir, porque única y exclusivamente no es que quiera ocultarlo, es que ella dice, es que no me representa. Y tampoco es verdad, es que no aporta nada. Total, no aporta nada. Cuando preguntan, oye, ¿y tú cómo te llamabas antes? Es que no aporta nada. Si queremos aprender algo, no nos está aportando realmente información de ningún tipo. Y entonces ella esto lo contesta muy claramente, o dice, siempre me he llamado Cora, o ahora que ya ha cumplido 10 años y empieza a tener un discurso bastante activista, dice, no, es que no me representa este nombre, no lo voy a decir. Simplemente, y ya está, ¿no? Pero ella se reconoce como la niña que es en todas, absolutamente todas las fotos. Todas. Y también para las personas que vieron la expo verán que incluso la parte de su tránsito, ¿no?, que son esos días alrededor del 16 de noviembre del 2016, Cora escribió todos los pies de fotos de gran parte de las fotos que ponemos, ¿no? Y para mí y para vos seguro también fue importante, ¿no? También eso, no solo que Cori eligiera, me acuerdo perfecto esa tarde que vino me mostró las fotos, sino también, ¿no?, que de puño y letra pudiera ella misma contar su historia. Al final nadie mejor que ella, ¿no?, para contar quién es y cómo fue su tránsito, su historia. A mí es un cuestionamiento que yo a veces me hago, ¿no? Como yo desde mi lugar de adulta, mujer, cis, recontra normativa, estoy contando la historia de Cora, digo, es una pregunta que yo a veces me hago y que me autoincomodo. Claro que después, bueno, la veo Cora y tenemos un vínculo tan hermoso que siento que fluye, pero es una pregunta que siempre está dando vueltas en mi cabeza. Entonces, cada vez que le doy la cámara a Cora, como pasó durante la cuarentena, por ejemplo, que ella hizo sus propias fotos porque no nos podíamos ver, o cada vez que ella escribe los pies de fotos o elige qué hacer para el reportaje o qué objeto poner en la expo y opina y dice y toma decisiones, para mí es donde el reportaje más se enriquece, ¿no? Porque es más coherente, ¿no?, con lo que al final queremos mencionar en esta historia, ¿no?, la fuerza y la autonomía. No sé si queremos pasar al PowerPoint. No, bueno, ya estamos haciéndolo, vale. No hace falta. Yo me gustaría ahí un punto que para mí es muy importante visibilizar y que creo que aquí Jordi nos puede ayudar mucho, porque yo todo y que evidentemente hago ponencias y formaciones y tal, pero hoy mi papel aquí es otro, que es la mamá de Cora, ¿no? Entonces, Cora ahora empieza, bueno, tiene 10 años y en breve empezará su preadolescencia. Y hay también un falso mito por ahí de que todas las personas trans pasan por
por procesos, por tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas. Evidentemente, como familia, tenemos toda la información que tenemos que tener y llegado el momento, en base a las necesidades, cuando digo como familia, hablo de todas las familias con menores trans, al menos las de Crisalis, que a nivel estatal somos ya casi 2.000, Ana, ¿o sí? Es que tenemos por aquí también a... Y lo que haremos será lo que necesite y darle la mano, como no se la hemos soltado nunca, y acompañarles en este proceso, ¿no?, si es necesario. Pero me gustaría que aquí Jordi nos explicara cómo surgen estas necesidades, cómo se acompañan desde Transit, qué les explicáis, que no estáis con las recetas en la puerta y las vais repartiendo, importante. Bueno, yo me voy a tomar prestada una frase que me hizo llorar, que me emocionó mucho. En el Teatre Lliure, un espectáculo de Didier Ruiz que se llamaba Trans, y habían testimonios de personas trans que más o menos yo las conocía a todas y conocía sus historias. Y Ian de la Rosa, que además es director de cine y es un tío más que estupendo, dijo una frase que me hizo llorar. Dijo: yo intenté ser un chico con tetas, os juro que intenté ser un chico con tetas, pero no pude. Eso refleja hasta qué punto una persona trans tiene un cuerpo perfecto, un cuerpo que no necesita ningún cambio, es un cuerpo sano, bello, precioso, pero vive en una sociedad que aprieta mucho, mucho. Por tanto, pienso que el trabajo que hacemos desde Transit es simplemente escuchar las necesidades de esa personita y hacer entender a los padres que quien manda es esa personita y que no hay que convertir a su hijo o a su hija ni en el activista mayor que no va a cambiar nada de su cuerpo porque va por delante de su tiempo a costa de lo que sea, ni convertir a esa personita en alguien invisible que nadie sepa que es trans y que le vamos a hacer un cuerpito lo más normativo posible, ¿no? Y decir, a ver, tienes una personita muy inteligente que ha llegado hasta aquí, que ha enfrentado a la sociedad. Por eso decía la broma de que en Transit no hacemos nada. En realidad da mucho trabajo no hacer nada, porque lo fácil, desde ser padres, desde ser médicos, lo fácil es decir, lo que tienes que hacer por la ciencia y porque hay un estudio de Massachusetts, que todos los buenos son de ahí, no sé por qué. No sé qué pasa, ¿no? pero... Y pum, 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 y hay que hacer eso. Y decir, no, lo que hay que hacer es escuchar a esa personita, ¿no? Porque no hay dos personas trans igual como no hay dos personas cis iguales. Por tanto, alguna de esas criaturas va a vivir muy bien su cuerpo, otra va a tener una incomodidad, una la tendrá en una edad, otra en otra. Pero démosle un poco la vuelta a eso, ¿no? Los cuerpos no normativos generan tensión con la sociedad, pero no hace falta ser trans para eso. Preguntad a una persona obesa, a una persona muy alta o muy baja, a una persona con unas orejas, una nariz o lo que sea que salga de lo normativo. Probablemente esas personas también están viviendo una presión social y tienen derecho a modificar su cuerpo para hacer su vida más fácil. Pero fíjate, si yo tengo una hija con muy poco pecho y me dice, papá, me acompleja tener tan poco pecho y yo quiero ponerme unos pechos, los que me apetezcan. Yo eso lo voy a cuestionar hasta cierto punto. Pero ¿y si lo que tengo es un hijo trans que tiene pechos y dice, me los quiero quitar? Adiós, no. Es decir, todo lo que sea hiperexpresar género, la sociedad lo tolera bastante bien. Lo que sea expresar un género que se sale de la imposición social, ahí es donde generamos debates. Yo creo que el debate respecto a las infancias trans es porque no hay infancias trans. Hay prejuicios adultos
que se proyectan en las infancias trans, porque un niño trans es una personita que no es trans, es un niño, es una niña, vive su género desde su libertad, y somos los mayores los que estamos ahí diciendo, cariño, no te pongas purpurina que se van a reír de ti, y tienes a un pequeñajo de 4 años que dice, pues que se rían, yo estoy súper bien con mi purpurina, me da igual, ¿por qué voy a tener que hacer otra cosa?, ¿no? Por tanto, ese no hacer nada probablemente es hacer mucho más que hacer algo equivocado, y es decir, cada personita va a tener un espacio de seguridad. Decíamos que no vemos a los pequeñajos, ¿y por qué no los vemos? Porque somos un servicio médico. Estos niños no tienen ningún problema médico. En el momento en que tengan alguna demanda que requiera un asesoramiento médico para modificaciones corporales, hablará con la parte médica de Transit y atenderemos qué está pasando en esa personita, y le abriremos el discurso de decir, bueno, pero hay personas que modifican muy poco su cuerpo, hay quien lo hace más, ¿no? Siéntate bien ahí. Y quien tenga un malestar psicológico, tenemos a psicólogas que les puedan acompañar, pero cuando sea la persona la que tenga esa demanda. Antes lo que vamos a hacer es trabajar con los padres. ¿Y qué vamos a hacer con los padres? Nada. Nada. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? Nada. Escúchalo, escúchala. Ya te lo dirá. ¿Se lo tengo que decir a todo el colegio? No lo sé, pregúntale, porque seguro que tiene una estrategia que le ha dado 100.000 vueltas, y habrá pequeñajo que quiere decirlo en una sesión a todo el cole, mientras que otro, si le haces pasar por eso, dirá, Dios mío, me quiero morir, ¿no? Y cada uno tiene su estrategia. Entonces, el trabajo de acompañar a los padres es decir, te valido lo que estás haciendo, te valido lo que has hecho y ahora has crecido y tienes una crítica. Hay muchos padres que se torturan diciendo, ahora lo he entendido, pero yo antes le corregía, o antes le hacía sentir mal porque quería una expresión de género no normativa. Y decir, es normal. No pasa nada, nadie nace enseñado. En su momento tú cuidabas de tu pequeña o tu pequeño como entendías y como habías aprendido. Ahora has crecido y estás en otro punto. Pero ya está, si en una época de tu vida, cuando te pedía una falda, le comprabas un pantalón militar, pues vale, ¿has aprendido que no era eso? Sí, punto, ya está, no hay más, ¿no? Entonces, dar permiso a los padres para ser padres y no perfectos, hacer y querer lo que se puede. Y dar permiso a los hijos para que lleven sus procesos desde sus decisiones, que van a estar bajo el paraguas de unos adultos que comprenden más allá. Pero no quitemos la voz a los niños o las niñas o los niñes, porque es su vida y su proceso. Y bueno, por eso voy diciendo todo el rato eso de que en realidad no hacemos nada, porque Exacto. durante demasiado tiempo se ha hecho acciones muy invasivas y muy tuteladoras. Sí. Pues si es una hija trans, ya vamos a planearle su vida. Oye, déjala, a lo mejor a lo largo de su vida va fluyendo de expresión de género, de opiniones, una parte de su cuerpo que en un momento no le preocupa, en otro le incomoda y en otro la redescubre y no pasa nada. Por tanto, no tengamos la idea de que las personas trans, para estar bien, modifican su cuerpo, porque ¿hay alguien de aquí que no modifique su cuerpo? Todos sois así de natural, ya con esa ropa, el pelo es así de siempre, las gafas ya son de nacimiento, nadie ha hecho dieta, ejercicio, se ha puesto unos sujetadores que suben o bajan o igualan, no sé qué hacen, ¿no? Es decir, vivimos en la cultura de la modificación corporal y además con criterios de género. Por tanto, quien no modifique su cuerpo es que no vive en este planeta. Una persona trans hace lo mismo que el resto. Yo, cuantos más años llevo con personas trans, menos trans me parecen. O sea, Claro. pienso que son realidades tan cercanas a las nuestras, que somos nosotros quien hacemos a alguien trans como esa otredad. Aquí estamos los cis y los trans. Pero a la práctica, la mayoría de gente que se hace unas cirugías de modificación corporal son personas cis. La mayoría de gente que tiene conflictos con el género son personas cis, ¿no? Entonces, quizás en lugar de las personas trans y las que no, decir, bueno, el género nos atraviesa a todas,
no hay excepción, a todas las personas nos cuestiona, nos obliga, nos quita derechos, nos los pone, y estas personitas trans tienen un mensaje súper potente, ¿no? De valentía, de decir, quiero vivir mi género con libertad. Probablemente hay muy pocas personas cis tan valientes como para vivir el género con esa libertad, ¿no? ¿Cuántos de aquí que nos identificamos como hombres llevamos faldas de vez? Abrir la mirada y sobre todo abrir los oídos y decir, cuéntame, ¿qué necesidad tienes? No voy a presuponer nada, no voy a dar nada por hecho, no voy a asumir nada, sino escucha. Sí. Algo que, por ejemplo, desde Crisalis trabajamos mucho, nos encontramos, hacemos acompañamiento a familias también. De hecho, desde Transit nos llegan familias también. Porque en Transit no hacemos nada. Es verdad. Nos las envían. Vienen unos padres a Transit. No queremos ver al pequeñajo porque no tiene ningún problema. Sois vosotros los que tenéis que entender cómo manejar eso. Te cuentan su historia y te dicen, tienes que hablar con otros papis de personas trans porque ellos son los que saben. O sea, que un cholo, no hago nada. ¿Y qué nos sucede? Y nos sucede a menudo. Cada vez menos, pero porque luego van haciendo este trabajo, ¿no? Pero este constructo social en torno al género y estas expectativas de las que hablábamos antes, ¿no? Nos encontramos a veces con familias que tienen que hacer realmente, todas las familias tenemos que desaprender para volver a aprender y abrir la mirada, ¿no? Pero según qué familias pues cuestan más o menos, y esto nos pasa a todas las personas, y no es algo sancionable, pero imaginaros hasta qué punto llega que a veces pues yo sí, tengo una niña, pensaba que tenía un niño y tengo una niña, ¿vale? Oye, ¿me explicáis cómo has hecho tú para que tu hija ahora aprenda a hacer pipí sentada? Dices, ¿por qué tiene que aprender a hacer pipí sentada? Hombre, porque es una niña. No. Sí, es una niña, pero, hostia, con lo bien que va a hacer pipí de pie, ¿no? O sea, intentan acompaño, pero en ese camino hasta que desaprendo, abro la mirada, me vuelvo a generar otra vez las expectativas del género. Vale, no tengo un niño, tengo una niña, la acompaño, pero ahora me creo otra vez expectativas. Si es una niña, tiene que hacer el pipí sentada, tendrá que pasar un tratamiento hormonal, tendrá que pasar una cirugía, y cumplir con esos estereotipos y roles de género tan marcados. Y es un trabajo que también hay que hacer con las familias y que no pasa nada, que cada familia tiene su ritmo, tiene sus tiempos y necesita poder ir viendo, igual que las infancias les va muy bien ver a otras personas como ellas, ¿no? Es decir, pues yo me acordaré siempre también la primera vez que hicimos un encuentro de familias con Crisalis. Y Ramón íbamos un poco acojonados, ¿no? De aquello que dices, claro, no te habías encontrado, esto no será una secta, no, cuidado, ¿sabes? Vas a aquello. Y era febrero, creo, y fuimos a comer a un restaurante y la niña era un árbol de Navidad. En febrero te tenías que poner las gafas de sol para verla. Estaba todo puesto, todo lo que teníamos se lo había puesto. Y llegamos allí y, claro, Ramón y yo íbamos hablando con unas familias, con otras, aquello. Bueno, a ver, la niña se puso a jugar y a su rollo, pintando, tal, con el resto. Y cuando nos subimos en el coche dice, pues anda que no hay niñas con pene. Claro, su padre y yo así, pero tú no estabas jugando y pintando y tal. Y bueno, sí, pero hemos hablado. Claro, esto les va de maravilla, porque conocen a otras personas y dicen, porque lo habitual no es que en el cole haya 7 u 8 en la misma clase, ni en el mismo cole, ni en el jardín,
y les viene muy bien, pero es que a las familias también, porque necesitamos también de construirnos para volvernos a construir y sobre todo no crear esas expectativas, ¿no? Y respecto a sus corporalidades, intentar evidentemente empoderarlas y decirles qué cuerpo tan bonito tienes, porque es que realmente más bonito no puede ser, pero también respetar sus decisiones, porque como bien decía Jordi, no puedes pedir que abanderen la lucha, no podemos pedirle en este caso que estamos hablando de Cora, decirle no, cariño, tú tienes que ser la abanderada de, bueno, pues que tú no tienes que pasar por ningún proceso ni de tratamientos hormonales o cirugías y todo el mundo te tiene que reconocer como la mujer la niña que eres y la mujer que serás, y sin ningún cambio, sin nada, y venga con la bandera a todos los lados. No es fácil vivir así, la presión es mucha, por lo tanto tendrá que tomar sus propias decisiones y tendrá sus necesidades, pero exactamente igual que, como decía Jordi, las tengo yo, las tenemos cualquiera de las personas que estamos aquí. Lo que pasa que como siempre se cuestiona a aquellas personas que no cumplen con la norma establecida. Porque yo hago una pregunta. Si una niña trans decide no hacer ningún tratamiento, no pasar por ningún tratamiento hormonal, se desarrollan los caracteres secundarios, y le sale vello por el cuerpo, pues puede ser que tenga una voz aguda, nuez, y vamos a la playa, va con su bikini. Mi hija será una mujer igual y seguirá siendo Cora, pero tal cual pisemos la realidad, tal cual estamos hoy, por mucho que vamos avanzando, ¿será fácil la vida para mi hija? En ningún ámbito. Entonces la presión es muy fuerte. Entonces no podemos pedir esto, pero tampoco cuestionarles, ni cargarles que son personas enfermas porque necesitan modificar sus cuerpos, ¿no? Si lo hacemos todo el mundo. Cristina. Sí, claro. ¿Quieres el micrófono? Sí. Para que se escuche bien en la sala. Bueno, yo también soy madre de un niño trans, muy en el tiempo en paralelo con la familia de Cora. Esta es una cuestión que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho, ¿no? Esto justamente que estás diciendo. Y yo quizás o hicimos un poco de darle las herramientas a Alex para que fuera psicológicamente fuerte, para que no tuviera que cambiar nada de su cuerpo. Con el tiempo, ahora ya tiene 13 años, me he dado cuenta que no puede ir de Juana de Arco por la vida, ¿no? Más como cuando, dice Jordi, en esta sociedad donde es más importante el envoltorio del regalo que lo que hay en el interior, y más en estas edades de los adolescentes, donde el físico prima, y si no eres igual al grupo, el grupo te excluye. Quiero decir, es así de claro. Pero creo que en esto que decías ahora, perdón por la interrupción, no sé No, está perfecto. Es fantástico, o sea, y estaría muy bien que interviniera. Esto que decías a mi hija la cuestionarán. Yo quiero creer que las generaciones que vienen no tienen nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Los niños no tienen nada que ver. Estamos llenos de perjuicios adultos que son los que reflejamos en nuestros niños, ¿no? Como decía Reviriego. Pero yo creo, afortunadamente, que esto con el tiempo cambiará, porque los niños de ahora son completamente diferentes, no tienen ningún perjuicio, no. Somos las personas mayores los que tenemos perjuicios por una cuestión generacional, supongo, ¿no? Y educacional. Y yo ahí difiero o quiero creer que con el tiempo
está claro que pasarán años, ¿no? Y además se está avanzando mucho y a pasos agigantados. Creo que eso lo mejoraremos, creo. Y yo espero que algún día, pues a lo mejor haya un hombre en la playa con tetas y barba y no pase nada y nadie se asuste. Sí, yo también soy optimista. Sí, cuando escuchas a las infancias te das cuenta exactamente de eso. Por supuesto que, digamos, necesitamos que pasen demasiados años, ¿no? Pero siempre los procesos históricos llevan tiempo y también se hacen al calor, ¿no?, de las luchas sociales. Pero estoy convencida, no solo cuando la escucho a Cora, ¿no?, por su historia y por su potencia y por todo, sino también cuando escucho a otras niñas que ya hay otra cabeza, por suerte, y una diversidad en su manera de pensar que es muy, muy enriquecedora, ¿no? Yo siempre cuento esto de que cuando fui al cole de Cori, ¿te acordás?, por primera vez, salí de ahí con esa sensación, ¿no?, de diversidad. Digo, sí, estaba Cora, que era una niña trans, y había niñas cis, pero también había gente de otros países, gente que hablaba otras lenguas, gente con otras diversidades corporales, y esa fue como la sensación que me llevé, ¿no?, que se venía un mundo muy rico, ¿no?, en la diversidad. Esto de que existen muchas formas, ¿no?, de estar en este mundo, y cada experiencia es única, es irrepetible y es legítima. Y eso es un poco, ¿no?, como lo que pienso sobre el futuro. Yo sé que si tengo el privilegio de seguir acompañando a Cori, por supuesto que en su crecimiento nos encontraremos, ¿no?, con cosas, sí, por supuesto, no somos ingenuas, pero estoy muy positiva en esto y soy muy creyente, tengo mucha fe, y fe poética, en que Cora va a ser una niña, una adolescente y una mujer feliz, por supuesto, con todo lo que implica, ¿no? Pero porque ya hay un constructo social que muy de a poquito está empezando a cambiar, y los medios de comunicación somos las personas que trabajamos, digamos, con imágenes, ¿no? Acordémonos que siempre las imágenes generan... los profesionales y las profesionales de los medios debemos realmente empezar a hacer circular imágenes menos normativas, digo, esto, ¿no?, que decían de si vas a la playa y en realidad eres niña pero no te operaste, no te hormonaste, ¿qué va a pensar la sociedad? Digo, también es porque estamos muy anestesiados de imágenes normativas, pero a medida que empiecen a aparecer, ¿no?, como otro tipo de imágenes y que circulen otras historias, creo que todo eso también se va a empezar a normativizar, ¿no?, como tiene que ser, digo, ¿no?, esto de imágenes que sexualicen otras cosas o que pongan de... Sí, yo creo que la sociedad en general, abraza la diversidad. En general es así, cuando además la conoce, la explicas. Lo que hay que abordar es, aparte de, bueno, a mí me gusta el activismo más desde la parte más pedagógica, más de poder explicar las cosas, no desde la confrontación. Evidentemente hay veces que pues no puedes evitarlo, entrar en confrontación, ¿no? Pero bueno, lo siento más así, ¿no? Y la sociedad en general sí que es verdad que nos abraza, ¿no? Y esto es una frase que, no sé si os acordáis, el famoso autobús naranja que salió, y fue una madre de Crisalis al ver la respuesta de una sociedad en general desinformada, porque no hay información, de una sociedad desinformada, pero que reaccionó muchísimo en contra de aquellos autobuses naranjas. Y fue una madre de Crisalis que dijo: hoy la sociedad nos ha abrazado. Y es verdad, y sigue siendo así. Lo que yo sí que creo es que para poder seguir avanzando también hay que ponerle una bombita al sistema. Porque una cosa es la sociedad y otra es el sistema. ¿Sistema con C o con S? Sistema. ¿Vale? Necesitamos leyes que reconozcan estos derechos humanos, ¿vale? Que la diversidad entre las escuelas desde las primeras infancias. Cuando hablo de la diversidad no estoy hablando solo en identidad de género, sino toda la diversidad.
Y desde el momento en que eso se empiece a hacer, teniendo una sociedad que en general abraza la diversidad y es capaz de abrir la mirada, entonces sí que empezaremos a dar más, los pasos serán más grandes, todavía podremos avanzar de forma más rápida, mucho más. No, es que es eso, ¿no? También es el gran desconocimiento que hay sobre el tema. Por eso en general se recomienda mucho eso, cuando tenés una duda sobre determinada ley o sobre algo que se está debatiendo, acércate a las personas y charlá con las personas directamente. Es realmente lo que más te va a desatar ese nudo, esa duda que es completamente legítima y válida. Digo, a todas las personas nos entran dudas y podemos entrar, ¿no?, en confusiones o realmente no saber o desconocer. Pero cuando te acercás, y a mí me pasó mucho con Cora, ¿no?, también con el reportaje de gente que se me ha acercado y claro, que claramente antes no tenía información y ante la no información dudaba de lo que iba a ir a ver, ¿cómo? ¿Pero a qué edad? ¿Pero tan pequeña? ¿Cómo? ¿Pero dónde la conociste? ¿Estás segura que querés meterte en eso? Y cuando al final se acercaron al reportaje, siempre yo trato de trabajar, ¿no?, con la empatía, ¿no?, como un vector importante para transmitir ideas, emociones y evitar, ¿no?, imágenes estigmatizantes que terminen revalorizando ciertos estereotipos. Y cuando se acercan estos reportajes, ¿no?, con una mirada diferente, en general hay un cambio, ¿no?, en su manera de pensar. Digo, esto que dice Ana es clave, ¿no? Hay más desinformación que otra cosa. Pasa que la desinformación es muy peligrosa. Totalmente. ¿Nadie quiere preguntar nada? Sí, si alguien quiere preguntar algo, abramos el sobre micrófono. todo que nadie dude en preguntar algo por aquello de decir, no quiero decir esto porque no sé cómo lo voy a expresar o si me voy a equivocar, no pasa nada. Esto es un espacio de confianza, de seguridad. ¿Nadie quiere decir nada? Una pregunta de lo que quieran, ¿eh? Del reportaje, de lo que sea, del tránsito, de cómo trabaja Transit. ¿No? Yo quiero decir muchas cosas, pero es que solo hablo yo. Pero no preguntaros, explicar también nuestra experiencia desde otro punto de vista, nada, puntualizaciones, no sé, pero vosotros. Sí, es que queda... Vale. Yo hay algo que antes de que acabemos y se me olvide, quisiera decir. Y es que es evidente que las personas que estáis aquí, o la mayoría, bueno, la mayoría no, todas, es porque os interesa, porque queréis conocer, pero es muy importante que cada persona vaya aportando su granito de arena. Quiero decir, al final lo que vamos aprendiendo día a día, si lo vamos transmitiendo, esto es como una cadena. Es decir, me voy a tomar un café con alguien y explico. Pues he estado en una exposición o he conocido a Jordi, que resulta que es médico en el servicio de tránsito y sabes que es que allí van las personas trans y encima no hacen nada, este tío no trabaja, ¿sabes? O he conocido... Todo esto crea conciencia, todo esto da información. Todo esto evita y zanja muchas veces esos mensajes a los que nos encontramos ahora de una parte de la sociedad que siempre van a estar y no pasa nada, o sí, pero van a estar, ¿no?, mensajes estériles, demagógicos, ideológicos, ¿no? Pero todo esto los bloquea muchísimo porque tenemos argumentos y podemos transmitir realidades, no teorías, realidades, vidas. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo, porque al final, cuando se trata de conquistar derechos humanos, que cualquier persona los tiene por el hecho de haber nacido, cualquier persona, de conquistar derechos humanos, de abrir la mirada, de acercarse a las realidades, es la única forma de hacerlo. Podemos construir un discurso político maravilloso, podemos hacer 1000 acciones, pero si no nos acercamos a la gente, si no acercamos las realidades, no sirven de nada.
no sirven de nada. Nos podemos poner a hacer formaciones y ponencias con un lenguaje que no entendería nadie, y quedaríamos como, bueno, personas que tienen una formación espectacular y saben hablar muy bien, pero esto no te acerca a nadie, esto no te lleva a tu realidad. Entonces eso es lo importante. Hay veces que nos han cuestionado y nos siguen cuestionando. Hoy, por ejemplo, bueno, lo he dejado de leer, he abierto, digo, a ver si hay alguno que esté bien, pero no. En Twitter salía la publicación de una entrevista que le hicieron a Cora en el periódico y salió ayer en digital, hoy en papel, y el periódico pues lo ha publicado en Twitter y, bueno, los comentarios son horribles, pero evidentemente esto no representa a la sociedad en general, ¿no? Pero horribles, muy malos, y como madre y como padre pues dice, ah. Y hay quien cuestiona y dice, sí, la estáis exponiendo. Primero, no, porque Cora decide y os puedo asegurar que quien la conoce sabe que Cora tiene capacidad para decidir. Por ejemplo, hoy ha decidido que no quería venir. Dice, mira, búscate la vida, mamá, déjame con quien quieras, pero yo hoy no quiero ir. He hecho entrevistas, y voy a ir y la gente me va a decir, hoy Cora, qué guapa, hoy Cora te haces una foto conmigo y cómo estás y no sé qué, y todo el mundo me va a mirar y no me apetece. Pues no ha venido. Ya está, o sea, es decisión de ella, ¿no? Pero es que, por mucho que yo lo diga, o que su padre lo diga, o que Gabo lo diga, o que Jordi tenga la experiencia, si no se ve la realidad, no sirve. No sirve. Y hay familias que dicen, no, es que da miedo, claro que da miedo. Que tu hija pues esté en portadas, o que haga entrevistas, o que... Claro que sí, mucho. Mucho, porque además no está dentro de la norma establecida. Pero si no se hace, no se avanza. Y como ella quiere hacerlo, está en disposición de hacerlo, pues lo hacemos. El día que dice que no, pues no se hace y ya está. Pero hay que acercar esta realidad. Y yo os invito a que la acerquéis, a que no sea, he venido, me ha despertado, me ayuda a reflexionar, algo se ha movido dentro de mí, sino que esto lo llevemos a nuestra vida diaria, ¿no? Que lo acerquemos a nuestra familia, a nuestras amistades, a compañeros o compañeras de profesión, nuestros ámbitos laborales, porque al final esto es lo que realmente cala. Al final, las personas somos sujetos políticos, ¿no? Siempre en Crisalis digo, somos una asociación apolítica, ¿vale? No tenemos una ideología, no somos de un partido o de otro, pero somos un espacio político, porque tenemos que hacer esa incidencia para poder, y al final cada persona somos sujetos políticos y tenemos que hacer uso de eso para conseguir los derechos que cada persona tiene. Yo quería hacer una reflexión, ¿no? Y es, por un lado, ver la importancia que tiene el trabajo de Gabo, porque está llevando a la sociedad, no habla de personas trans como un abstracto que podríamos amar o linchar sin mucha implicación. No, está llevando a la sociedad una persona concreta, con una vida, con una historia. La generosidad de Cora de hacer ese activismo a su edad y de sus padres de apoyarle en eso, ¿no? O sea que creo que lo que nos reúne hoy aquí es un conjunto de generosidades y de trabajo que lo que hace es poner nombre y apellidos. Es muy fácil hacer discursos de odio cuando se despersonaliza. Yo no odio a los negros, ya, pero ¿conoces alguno de verdad con nombre, apellidos, con su historia, con su calidad humana? Ah, no. Vale, cuando conozcas a uno o a 100, a ver si el discurso se sostiene. Con las personas trans,
pasa exactamente lo mismo. Los discursos de odio son discursos despersonalizadores. Odio a los de allí, a los otros. ¿Quiénes son? No sé, los odio. Pero cuando esos otros tienen nombre, apellido, historia, sufren, sentimientos, cuerpo, vida, es muy difícil sostener el discurso de odio. Porque no son ellos y nosotros, es que ellos también somos nosotros, ¿no? Me parece un gran regalo para todas, ¿no? Esta exposición que está reflejando algo desde lo personal y, por supuesto, sus padres, pero, por supuesto, Cora, que es como que generosa, aunque es verdad, ¿no? Lo que decía es que también ella está formando parte de un mundo mejor donde va a vivir ella, ¿no? Claro. Que es un poco como estoy arando donde luego plantaré. Pero es muy pequeña para darse cuenta de todo eso. Sí, no es por consciente. tanto, su generosidad va más allá del activismo, ¿no? Es como, entiendo que mi historia debe ser contada. Sí, ella no es consciente de esto porque cuando le decimos, Cora, pues hay nos han llamado del periódico, nos han llamado de tal, pero en la entrevista quieren que seas tú la entrevistada, ¿no? Y entonces ella te dice, bueno, pero esto, ¿a quién ayuda? ¿No? O sea, no lo ve como, también hemos trabajado mucho para que no se, como se dice vulgarmente, no se endiose, ¿no? Pero ella lo que te pregunta, bueno, pero ¿a quién ayuda o para qué sirve? ¿No? Más bien su palabra es ¿para qué sirve? ¿No? Pues mira, pues esto sirve para darle difusión a la exposición de Gabo, que ella ya sabe qué significa la exposición de Gabo, y a veces se lo toma como, bueno, es que estoy ayudando a Gabo, ¿no? O esto va a ayudar a otras niñas o niños, sí, cariño, vale, pues venga. Todavía no es consciente de que esto en su futuro, pues claro, es una forma de activismo, ¿no? Es decir, bueno, pues voy haciendo camino, ¿no? A mí es lo que más me gusta de Cori, que ella no tiene un discurso adultista. No. Ella es una niña. ¿No? Sí. No viene con ese discurso del mundo de los adultos. No, ella, el día de la inauguración, por ejemplo, pues ella no estaba allí esperando a ver si le hacían fotos, si alguien estaba fuera en el patio corriendo, sudando, rompiéndose las medias. Lo vive todo así. Los reportajes de si sale en televisión en algún momento es que ni se los mira. El periódico ni se lo lee, quiero decir. Los estoy guardando yo en una caja porque si que de mayor lo quiere ver, pues que lo vea, ¿no? Pero ahora mismo es que no le da mayor importancia, porque desde casa tampoco le damos importancia, quiero decir, yo a lo mejor pues sí lo comparto en el grupo de la familia que tenemos, pues mirar esto, pero tampoco no le damos mayor importancia, sino decir, bueno, pues vamos haciendo camino, ¿no? Pero como ve que en casa es algo, bueno, pues que se va trabajando sobre algo, pero no le damos mayor difusión al tema. Bueno, algo creo que es importante también. No, importante también esto que dijo Jordi, ¿no? Cómo a veces por ahí se tratan desde los medios, la comunicación, la fotografía, el arte, la herramienta que sea, ¿no? Ciertas cuestiones, pero por ahí se reduce mucho a las personas, ¿no? A determinado momento de su vida o determinada etiqueta o, por ejemplo, en el caso de las personas trans, bueno, vemos a veces historias en la tele y decimos, ¡ay, qué bien! Pusieron en tal ficción la historia de una mujer trans. Vale, pero está reducido, ese guión está reducida esa historia a que es trans o encima lo interpreta una mujer cis. Es como que sigue faltando mucho camino por ahí, ¿no? Como para ir desarticulando y sobre todo eso, ¿no? Dejar de reducir a las personas o a una teoría, como a veces parece, ¿no? Que se reduce a las personas trans a una teoría cuando no tienen, son mucho más ricas que eso. Por eso también en parte el reportaje es un reportaje de largo recorrido, el deseo de seguir construyendo con Cori el reportaje a través de los años. Y el libro. Y el fotolibro. A medida que vaya creciendo, hasta que Cori me deje, por supuesto. Y un poco también por eso, ¿no? Para que no quede reducido solo a un momento especial de su vida, que por supuesto la infancia es recontra rica y potente, y ya hablé de lo enamorada que estoy de la infancia en ese sentido, pero
me parece que lo que va a enriquecer también el trabajo y va a ayudar a crear mucho más conciencia es dar una visión amplia, ¿no?, de Cora, de su crecimiento, de sus pequeñas revoluciones en todas las instituciones que históricamente cerraron la puerta a estas personitas, pero también en otros ámbitos, ¿no? Digo, Cora, además de ser apoyada por sus amigas, también Cora apoya a sus amigas, digo, ¿no? Por ejemplo, también Cora apoya a su hermano, digo, Cora hace deporte, hace otras cosas, digo, no todo tiene que ver en sí con su transexualidad, sino que es una persona que va mucho más allá de eso, ¿no? O es un 360 la idea del reportaje, ¿no? Que no sea simplemente un punto de vista. Y bueno, muchas veces me preguntan ¿cuándo terminará? ¿Qué va a pasar? Si no tengo, algo que me han preguntado mucho es si no tengo miedo de que cuando Cora crezca se enoje por el reportaje, ¿no? Y son preguntas que, obvio que son válidas y están perfectas, digo, ¿no? Pero son preguntas que, obvio que en un primer momento respondería hasta que Cora lo desee. Esto es un vínculo y por supuesto que faltaba más. No voy a obligar a nadie, ni mucho menos. Pero en realidad son preguntas que vuelven a poner el foco en cuestionar si ella es consciente o no es consciente de lo que está haciendo, de lo que está generando, de lo que está trabajando conmigo, y Cora es absolutamente consciente, digo, ¿no? Como que hay muchas preguntas que en realidad tienen que ver con esto primario que hablamos al comienzo, que tiene que ver con el profundo adultocentrismo en el cual ponemos en cuestionamiento a las infancias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Anímense, siempre este momento es un poco... Micrófono. ¿No? Vale. A ver si se te oye. Una pregunta, pero también una sugerencia para Jordi. Yo, bueno, soy docente, a veces veo que hay poca conciencia en los equipos, bueno, en los claustros, poca conciencia de lo que es la diversidad en general de género. ¿Vale? Hay mucha conciencia hoy en día, o hay bastante más conciencia de la vida hace unos años respecto a diversidades de tipo, bueno, funcional, etcétera, pero no llega, ¿no? Muchas veces la idea cuando hay algún alumno o alguna alumna que no se identifica con un género concreto, un género, o simplemente con un género, veo que hay mucha falta de cultura desde los propios docentes, me incluyo en ello. Entonces no sé si el propio departamento de salud, tiene conexión con el departamento de educación para intentar que haya un poco más que sea más de arriba hacia abajo, porque hacerlo al revés. Yo voy en verano con Ana, ¿no? Le pregunté, ¿qué se pone en el instituto que hace? A veces se choca contra ella también se dice contra el COVID, ¿no? Pero se choca con una especie como el muro, ¿no? De que desde la institución, desde el instituto, desde las escuelas, pienso que a veces, si no viene de arriba, la información o la formación cuesta un poco, ¿no? La conciencia. Entonces no sé si desde la salud hay conexión con el departamento de salud o si se podría buscar esa conexión. Bueno, te explico porque estoy totalmente de acuerdo contigo, infinitamente, o sea que ojalá vaya en esta línea. Quizás no tengo tan claro que deba ser el Departament de Salut quien dé formación en ensenyament. Probablemente en ensenyament tiene que ser gente de dentro de ensenyament y las asociaciones de personas trans que visibilicen, ¿no? Porque tiene un punto perverso que, aunque yo he hecho charlas en institutos, que venga un médico a explicar lo que es una persona trans tiene un punto perverso, ¿no? Porque entonces, persona trans, persona que debe ser atendida por un médico porque dicen que no es una enfermedad, pero hay un médico detrás. Vale, el embarazo tampoco es una enfermedad y también hay médicos detrás, como tantos procesos. Pero bueno, el Departamento de Enseñament no es muy permeable a este tipo de intención. En su momento se hizo una formación de todos los inspectores de zona, de manera que cuando en un instituto había una persona de género diverso, si el profesorado del instituto no sabía muy bien qué hacer, se elaboró un protocolo que estuvimos en el Departamento de Enseñament, con Crisalis, con otras asociaciones de personas trans y Trànsit, para establecer exactamente qué hay que hacer cuando hay una personita trans en una escuela.
Y volvimos a lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Nada, nada, nada. No hay que hacer nada. Es decir, cuando en una escuela hay una persona trans, pregúntale cómo se llama, pregúntale cómo quiere ser tratada y explícale a los demás que respeten eso. Ya está. No hace falta montar un circo, hacer 40 charlas sobre diversidad. No, a veces es mucho más fácil que eso. Pero para que eso dé resultado, es verdad que el profesorado debe tener esa información para decir: ah, pues hay una persona trans. A veces yo he hablado con profesores y dicen: es que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Si se matricula una niña que se llama Cora en tu colegio, habitualmente le hacéis un cuestionario sobre si es cis, si es trans, su sexualidad, qué genitales tiene. No, si se matricula una niña que se llama Cora, es Cora y es una niña y usa los espacios segregados por géneros, el de niña. Vale, pues eso mismo es lo que vamos a hacer con una persona trans. Preguntarle en qué lavabo te sientes, cómo te llamas, y respetar eso y solo eso. Pero tienes toda la razón que para que eso funcione y funcione bien, hace falta que el profesorado tenga esa información. Y es un reto, yo creo que es un reto llegar a todos los profesores. Mi reto, bueno, no mío como yo, sino el reto de Transit es llegar al máximo número posible de profesionales sanitarios, que entiendo que es como más el ámbito en donde nosotros podemos hacer, abrir una cuña, y probablemente en el entorno educativo pues sean otros agentes los que deban llegar ahí. Y yo creo que sobre todo deben ser las asociaciones de personas trans, las asociaciones de personas LGTB, el Departamento de Igualdad. Es decir, hay muchos agentes implicados en dar esa formación y ahí ya hago mi discurso político, pero yo creo que esa formación en diversidad en diversidad me refiero en diversidad funcional, de género, sexual, tal, debería formar parte del currículum educativo desde P3. O sea, desde el minuto cero los niños deberían saber que existen personas diversas en 1000 aspectos, en 1000 culturas, colores de piel, sexualidades, genitales, tal, y normalizar eso. Porque yo cuando he ido a algún instituto, al de mis hijos concretamente, y me dicen tienes que hablar en tercero de eso, digo, en tercero de eso voy muchos años tarde. Yo vendré, lo haré, pero en tercero de eso... Vale, este año conseguí hablar con sexto de primaria. Ahí es otra cosa, 10, 11 años, ¿no? Hay como un grupito de coras que están ahí curiosos de a ver de qué va el tema, y eso sí, ¿no? Pero, vamos, yo invito a cualquier persona con ganas de dinamizar dentro del Departamento de Enseñamiento esa difusión y, pues, genial. Y incluso podemos, ¿no?, distintas asociaciones de profesionales, formar a personas clave que luego lo esparzan, pero que desde Transit o incluso desde Crisalis lleguen a todas las escuelas, todos los docentes y todos los niños. Eso haría falta un altavoz tremendo. No paramos y mirar, con el Departamento de Enseñamiento también hemos estado, hemos tenido reuniones. Y precisamente, bueno, sabéis que ahora está en pleno debate la aprobación de una ley trans estatal. Bueno, Crisalis está ahí metida de lleno. Y creo que fue la semana pasada, ya ni me acuerdo, tuvimos una reunión con la ministra de Educación a nivel estatal, la señora Cela. Y bueno, es uno de los temas que además hablamos, porque evidentemente que la educación es de competencia de las comunidades autónomas, pero el parte del currículum oficial está dentro de la ley estatal, y de momento pues la ley estatal es la que rige. Y no van a tocar nada. Te dicen que sí, que están trabajando en el currículum oficial para que esto sea aplicado en todas las comunidades autónomas y que esté la diversidad, y te lanza el discurso político, pero cuando preguntas ¿y quién está haciendo este currículum oficial? O sea, en estas materias en concreto, ¿quién lo está diseñando? El funcionariado. Sí, pero el funcionariado tiene formación. Claro.
Entonces vamos mal, de partida ya vamos mal. O sea, tendrán que ser personas que realmente estén formadas, hay personas trans, hay personas, familias LGTBI, familias o personas con diversidad funcional, diversidad cognitiva. Es que a todos los niveles, quiero decir. Pero difícilmente se puede hacer, evidentemente se conseguirá, pero actualmente es más por la voluntad de los propios centros y de los equipos directivos y docentes que por lo que es el currículum oficial en los centros. Y de manera reactiva. Exacto. ¿No? ¿A cuántos centros vais sin que haya una demanda porque una personita ha comentado que... Y siempre vamos como un paso atrás, porque esa personita abre un camino, pero el esfuerzo para abrirlo ya lo ha hecho, ¿no? Lo ideal sería, o sea, me encantaría que cuando tienes 6 años te expliquen: hay un montón de posibilidades en la vida y todas están bien. Y a los 7 te lo recuerden, y a los 8 te lo recuerden. Y a los 9 a lo mejor dices: ah, mira, pues de todas esas, esa yo creo que va conmigo. Y ya está. Y no tenga que hacer el súper esfuerzo de cómo hago yo para manejar esto, porque soy todavía demasiado pequeña, pero necesito compartir y no sé cómo hacer. Claro. Claro, normalmente lo que nos llaman son centros ya que no es que nos ha llegado o nos ha pasado esto, y dices: cuidado, ¿qué ha pasado? ¿No? Y lo tienen que ver como problema. Claro, lo ven como un problema y es una ventana de oportunidad para poder hablar de diversidad y claro, ya van tarde y con mucho miedo por la desinformación, porque qué van a decir el resto de familias, qué va a suceder, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hubo 2 familias en el colegio que dijeron que no estaban de acuerdo. Pues que no querían que sus hijos estuvieran en la clase con Cora. Igual es que contagiaba alguna cosa o no lo logramos descifrar. Pero a veces sucede esto y los centros educativos tienen miedo a la reacción de otras familias porque tampoco tienen recursos, no tienen herramientas, no tienen formación para poder abordar estos temas con las familias, con el resto de familias. Sí, ahí estamos, picando piedra. Los centros se mueven, si hay una presión desde arriba. Sí. Desde abajo solo viene si viene desde las familias, van a inspección, por ejemplo, ¿no? Si no, los centros son reactivos, están ahí, a ver qué pasa. Sí. Y intentar que no se mueva mucho la situación, no se mueva mucho la cosa, porque si se mueve... Sí, exacto. Sí. No pueden mover demasiado, ¿no? Actualmente lo que nos encontramos es acción-reacción, quiero decir, pues en los centros educativos es así y también inspección de educación, por ejemplo, si desde una familia a una asociación le dice, pues oye, en el colegio no están aplicando el protocolo que explicaba Jordi o estamos sufriendo una situación que no se dan a menudo, ni mucho menos, pero de acoso, de mala praxis, lo que sea, entonces sí que se avisa y entonces va inspección, ¿no? Pero claro, todo esto sería muy evitable si ya se trabajara desde la misma institución, ¿no? Desde educación, evidentemente. Al menos yo creo que es un avance importante ese desplegamiento de la ley de igualdad y que se haya hecho un protocolo, porque ya no dependemos de que en una institución la gente sea más abierta, más cerrada, más progre, más informada o más no sé qué, sino que tú vas ahí con tu pequeñajo y dices, es que es una persona trans y hay una ley que ampara que pueda socializarse, que pueda cambiar el nombre, que pueda ocupar los espacios. Si alguna familia no le parece bien, esa familia que no venga a la dirección del centro, que vaya al departamento de enseñamiento y se queje para que cambien un protocolo que sea transfóbico. Es decir, no, señores transfóbicos, vayan al departamento y que pongan un protocolo transfóbico, un protocolo contra las niñas trans, ¿vale? Pero hasta hace relativamente pocos años dependías de que el director o directora del centro fuera más o menos abierto de mente y parecía un favor,
¿no? Es como, bueno, está bien, por esta vez haremos como que, no, o sea, ya está bien que se protocolice, pero sí, claro, sí. nos falta, sí. y nos falta que esa formación llegue al propio profesorado, ¿no? Aunque yo creo que el profesorado que quiere formarse encuentra la manera, porque lo mismo ocurre con los médicos, quien se quiere formar en diversidad encuentra la manera, porque en la carrera no te lo van a explicar, ni vas a encontrar un posgrado al uso. También es un poco la responsabilidad personal de todos los profesionales de cualquier ámbito de formarlos en lo que creemos que nos sería útil y no tenemos, ¿no? Y entonces esa formación de posgrado o a lo largo de la vida también es un poco responsabilidad nuestra. O sea, que desde arriba vengan cosas está bien, pero luego hay una parte personal de qué hago yo para formarme, ¿no? ¿Cuántas horas estoy dispuesto a invertir en formarme en eso que creo importante para mi trabajo, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? La ley trans que estamos exigiendo, ¿no? Creo que es genial en un punto que podamos estar haciendo esta exposición con este marco de debate, aunque la realidad es que yo cuanto más investigo o hablo del tema con personas, me doy cuenta de que es un sector muy minoritario el que está poniendo en cuestionamiento una ley que lo único que viene, ¿no?, es a poner en igualdad de condiciones y a saldar una deuda histórica con el colectivo trans. Pero bueno, esto que decía Ana, ¿no?, también como en nuestros pequeños espacios están las pequeñas revoluciones se hacen ahí, ¿no? Y es esto, es comentar, visibilizar y expandir este mensaje, ¿no?, de que la felicidad al final no es patrimonio cis, ¿no? Todas las personas tienen derecho a ser felices, estamos hablando de derechos humanos, y ni más ni menos que venimos a poner un poco esto, ¿no?, con la historia de Cora, que estamos seguras de que seguirán apareciendo, ¿no?, otras Coras por el mundo, y cada vez serán más y más fuertes. Pero bueno, ¿no?, como hacer nuestro granito de arena es sumamente importante. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. ¿Alguien quien se anima? Sé que estamos transmitiendo también en vivo por Facebook. Bueno, si no hay pregunta, yo para acabar con lo que decía Gabo ahora de la ley trans estatal que tanto estamos luchando y que tanto se necesita, es evidente que es una muy pequeña parte de la sociedad, como decía antes, que se manifiesta en contra de ella. Creo que la lucha, y desde Crisalis podemos decirlo desde el conocimiento absoluto, la lucha no está a nivel social, está a nivel político. Y voy a aprovechar esta plataforma, además sé que el Pati Llimona está transmitiendo en directo por Facebook y esto llega a nivel estatal. Entonces sí que quiero decir que es una cuestión de voluntad política. Nos encontramos con un gobierno de coalición en el que el partido con mayor peso en el gobierno, con 132 escaños, es el partido que está poniendo trabas, y un partido que siempre se ha proclamado como progresista y al lado de los derechos humanos y del colectivo LGTBI, las personas trans en concreto, con lo que yo a este gobierno espero podérselo decir pronto frente a frente, pero a esta parte del gobierno sí que le diría que actualmente ha dejado de ser progresista para acercarse al discurso de la extrema derecha y que reconduzca esto, porque ni las familias de menores trans ni las personas trans vamos a consentir en ningún momento que se vulneren los derechos humanos del colectivo, y seguiremos luchando. Tienen el poder, pero no tienen las armas para conseguirlo. Así que a mí quería acabar con esto,
porque creo que hoy por hoy es un mensaje que tiene que llegar a nuestra clase política, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todas las personas asistentes, a las que nos han visto en directo, a Jordi, que siempre está dispuesto a venir, y a Gabo, que decirle que el trabajo ya no solo el cariño que la tenemos en nuestra familia, que es una más, el cariño que le tiene nuestra hija, sino la visibilidad que está dando y bueno, como madre, pues el cariño y el amor inmenso que le tiene a Cora. Así que muchas gracias. Faltaba más nada que agradecer, la privilegiada soy yo. Gracias por haberse acercado, gracias a las personas que siguieron la transmisión vía Facebook. Y bueno, cualquier duda que pueda surgir, post charla, ya saben dónde encontrarnos, ya saben que cualquier cosa tienen a Crisalis y a Jordi en Transit, y a mí me encuentran ahí por las redes. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Recordar que la infancia trans existe, que hay muchas Coras en el mundo y que eso, que la felicidad no sea un patrimonio cis. Muchas gracias. Gracias.